Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. En este día vamos a estudiar la lección número 11 de esta serie de lecciones que se llaman Alégrense. El nombre de esta lección es Doble Ciudadanía y el objetivo principal de esta lección es dar a la luz de Filipenses capítulo 3 y los versos 17 al 21 dice, recordar que los cristianos tienen doble ciudadanía y que viven mientras vivan aquí en esta tierra, deben guiarse por los valores de la patria celestial. Amén. Bueno, así comienza esta lección, el objetivo principal. Y yo quiero invitarlos primero a orar para que Dios nos ayude, nos ilumine en este estudio y podamos entender y conocer la verdad del Señor. Oramos. Maravilloso Señor y buen Dios que estás en los cielos, te alabo, le exalto, le doy glorias y honras a usted, Padre. Le pido, Señor, su bendición, su ayuda, que su Santo Espíritu, Señor, venga a nuestras vidas para que sea Él el que nos recuerde todas las cosas y nos enseñe, Señor, acerca de este tema importante, Señor, de nuestra ciudadanía. Gracias, Padre. Bendiga a cada hermano y también a los que escuchan y ven este video, Señor. Yo le pido por ellos, déle sabiduría e inteligencia para que también ellos puedan entender y conocer acerca de estas materias. Gracias, Padre. Le agradezco en el nombre y por los méritos de su amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, el texto básico que usaremos para esta lección se encuentra en Filipenses 3:20, que nos dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Introducción. En el año 42 a.C., la ciudad de Filipo fue escenario de una de las grandes batallas romanas. Fue en ese año en que Marco Antonio y Octavio derrotaron a las tropas de Bruto y de Casio, dos de los mayores conspiradores y responsables de la muerte de Julio César, en el año 44 a.C. Tras la batalla, los dos generales victoriosos se encontraron con miles de soldados sin nada que hacer. No querían llevárselos de vuelta a Roma, así que les dieron tierras en Filipo, haciendo de esta zona una colonia de Roma. Las familias de los descendientes de estos colonos estaban orgullosas de su ciudadanía romana. Entre ellos habían un esfuerzo sistemático para llevar la vida en Filipos a los estándares romanos. En este contexto, Pablo describe a los cristianos de allí para recordarles que tienen doble ciudadanía. Su gran preocupación como ciudadanos de esta patria celestial debe ser adecuar sus vidas a los valores del reino de los cielos, aún viviendo en esta tierra. Veamos. Esta lección tiene 6 preguntas, de las cuales vamos a ir respondiendo de inmediato la primera, que dice, consulte la introducción y responda. Los residentes de la ciudad de Filipo valoran mucho el tema de la ciudadanía terrenal. Por supuesto. ¿Por qué razón? ¿Dónde vive la gente o la gente valora su ciudadanía? Respuesta. Si la vida terrenal es valorada grandemente, ya que les ha costado sudor y lágrimas
ya que habían participado en una guerra y como recompensa recibieron esas tierras, por ende la valoran. Si el hombre valora donde vive, por ejemplo, los brasileños aman su tierra y se sienten orgullosos de lo que han logrado, al igual que en Chile y en todos los países del mundo. Toda la gente valora su tierra. Analizando el texto, Pablo ya había tratado de el deber de vivir como buenos ciudadanos, comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Incluso hemos discutido este tema en otras lecciones de esta serie. Sin embargo, en Filipenses 3, 17 al 21, se recuerda de que los cristianos, su doble nacionalidad, son ciudadanos de una patria terrenal, pero deben vivir como ciudadanos del cielo. Por tanto, se les presentan dos retos, como veremos a continuación. Lo primero, el desafío de imitar diligentemente. Pablo inicia este pasaje con una importante recomendación. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. El apóstol exhorta a los hermanos y hermanas en la fe a imitar el ejemplo de vida cristiana cotidiana. Recordemos que, según el último pasaje que estudiamos, Pablo mostró que la vida cristiana no puede estar marcada por la comodidad, sino por el progreso. Filipenses capítulo 3, versos 12 al 16. Esto consiste que ya había adquirido cierta madurez. Pablo se presenta como un paradigma para los creyentes, tanto en términos de doctrina como de ética. Al hacerlo, no está siendo arrogante o erigiéndose en un modelo perfecto e intachable, sino simplemente como un discípulo de Jesús que se esfuerza por mantener una conducta adecuada. Y por supuesto los filipenses deben modelar su vida con su ejemplo, solo a medida que él estuviera siguiendo a Cristo. Siguiendo el texto, Pablo muestra que no es el único imitador ni el único cristiano maduro. Fíjese en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. Los otros creyentes maduros en la iglesia también son buenas influencias para la vida cristiana y deben ser observados. ¿Y por qué Pablo insiste tanto en la necesidad de que los cristianos tengan buenas referencias? Es porque la iglesia de Filipos estaba rodeada de malos ejemplos. El apóstol menciona con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz son los obreros engañosos que enseñan a los cristianos a confiar en sí mismos. Con esto se colocan como enemigos de la cruz en la medida en que hacen que los cristianos avancen o abracen a su manera de pensar, desconfiando del sacrificio de Cristo. Estas son malas influencias. Se infiltran en las iglesias para engañar a los inmaduros. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de su propio deseo y se enorgullecen de que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Su juicio escatológico al regreso de Cristo será justo. ¿Ya? Dios los va a sancionar. Por lo tanto, el término traducido estómago o colialis puede significar útero u ombligo. Estos falsos trabajadores mencionados por Pablo solo miran su propio ombligo.
tienen ambiciones egoístas e inmorales. Su Dios son ellos mismos. Con esto los filipenses no deben relacionarse. Como solo se preocupan por las cosas terrenales, razonan falsamente y son muestra de un tipo de vida subcristiana que los filipenses deben evitar. En este sentido, los enemigos de la cruz son un ejemplo a no seguir en el discipulado, pues no tienen esperanza de vida eterna. Para ellos la vida se traduce el aquí y ahora. Pero para aquellos que están siguiendo las esperanzas correctas e imitando a los que imitan a Cristo, hay un futuro glorioso. Amén. La pregunta número 2 dice, lea Filipenses capítulo 3 del 17 al 19 y hable sobre el desafío que Pablo presenta a los ciudadanos de las ciudades celestiales, es decir, la imitación diligente de los cristianos maduros. Filipenses dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su venganza, que solo piensan en lo terrenal. Los enemigos de la cruz son los obreros engañosos, que engañaban a los cristianos a confiar en sí mismos. Con esto se colocan como enemigos de la cruz de Cristo en la medida en que hacen lo que los cristianos que abrazan su manera de pensar, desconfiando del sacrificio de Cristo. Estas son malas influencias. Se infiltran en las iglesias para engañar a los incautos. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de su propio deseo y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Su juicio escatológico al regreso de Cristo será justo. El término traducido estómago, koilia, puede significar útero o ombligo. Estos falsos trabajadores mencionados por Pablo solo miran su propio ombligo. Tienen ambiciones egoístas e inmorales. Su Dios es ellos mismos. Con esto los filipenses no deben relacionarse. Como solo se preocupan por las cosas terrenales, razonan falsamente y son muestras de un tipo de vida subcristiana que los filipenses deben de evitar. En este sentido, los enemigos de la cruz son un ejemplo a no seguir en el discipulado, pues no tienen esperanza de vida eterna. Para ellos, la vida se traduce al aquí y ahora. Pero para aquellos que están siguiendo las enseñanzas correctas e imitando a los que imitan a Cristo, hay un futuro glorioso. Amén. 2. El desafío de esperar con esperanza. Además del desafío de la imitación diligente, los cristianos tienen el desafío de esperar el regreso de Cristo. Pablo escribió, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Cuando habla de ciudadanía, el apóstol usa el sustantivo griego politeuma. Es una palabra importante. Politeuma solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. También podríamos traducir la palabra como patria. Se refiere
al comportamiento de un individuo como ciudadano de una nación. En este texto se refiere a los filipenses, que su patria estaba en el cielo. Y si esto es cierto, entonces su conducta también debe ser compatible con esa ciudadanía. Así como Filipos era una colonia de Roma, es también extranjero. Así la iglesia es una colonia del cielo en la tierra. Desde nuestra patria esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los 4 nombres que se usan para describir lo que los cristianos esperan son significativos. 1. Salvador, el que libra de los grandes peligros. 2. Señor, gobernante soberano. 3. Dios salva. Y 4. Cristo, el ungido, el Rey. El Dios que salva, el que libra de su pueblo de grandes peligros, el Rey ungido que gobierna soberanamente, es el que volverá a buscar a su iglesia en triunfo. Por eso nuestra espera debe ser con ardiente expectación, el cual transforma el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas en él mismo. En la actualidad, el cuerpo humano está marcado por las debilidades que tiene, como las enfermedades y la muerte. Pero cuando Jesús regrese, nuestro cuerpo será transformado y llegarán a ser con un propio cuerpo resucitado y glorificado. Por tanto, la preocupación del pueblo de Dios no debe reducirse a las cosas terrenales hasta el punto de olvidar la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Titos capítulo 2 y verso 13. En este momento decisivo, todo sufrirá una transformación radical. Nuestro cuerpo será glorificado, nuestra naturaleza pecaminosa será erradicada. El cristiano fiel tiene una esperanza real más allá de esta vida. Vive en este mundo sabiendo que no pertenece a él. A diferencia de los que viven como enemigos de la cruz de Cristo, los fieles no se preocupan demasiado por las cosas terrenales. Han aceptado el desafío de esperar con esperanza a su Señor mientras viven en esta tierra. No se olvide, como cristiano también tiene doble ciudadanía. Los que viven en Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Portugal, Mozambique, etc., en fin, viven en un país aquí en esta tierra esperando la patria celestial. Sin embargo, además de esforzarse por ser un buen ciudadano en su patria terrena, su compromiso más definitivo es con los valores de la patria celestial. Pregunta 3. Lea Filipenses 3:20 y responda. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo que nuestra ciudadanía está en los cielos? Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los cristianos tienen el desafío de esperar el regreso de Cristo. Pablo escribió: nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando habla de ciudadanía, el apóstol usa el sustantivo griego politeuma. Es una palabra importante. Politeuma aparece aquí en el Nuevo Testamento. También podríamos traducirla como la palabra patria, y se refiere al comportamiento de un individuo ciudadano de una nación. ¿Ya? Pregunta número 4. Después de leer Filipenses 3:21, describa
¿Cómo será la transformación de los creyentes en el regreso triunfal de Cristo? ¿Qué gran esperanza tenemos a la luz del texto? Filipenses 3:21 nos dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La respuesta sería entonces, no se olvide, como cristiano también tiene doble ciudadanía. Los que viven en Argentina, Chile, etc., en fin, viven en un país aquí en esta tierra esperando la patria celestial. Sin embargo, además de esforzarse por ser un buen ciudadano en esta patria terrena, su compromiso más definitivo es con los valores de la patria celestial. Amén. Explicando el texto bíblico. Para no perder de vista el cielo, acerquémoslo a las personas adecuadas. Pablo fue claro. Fíjense en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. Filipenses 3:17. No es posible observar la forma de vida de alguien desde la distancia. Es necesario estar cerca. Necesitamos influencias positivas a los que siguen. Personas obedientes a la palabra de Dios. Debemos seguir las instrucciones de Pablo a Timoteo. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Quiénes son las personas que lo siguen? ¿Tienen pureza en su corazón y buscan al Señor? Piénsalo. Además, nosotros mismos, a medida que crecemos espiritualmente, debemos ser buenas personas, influyentes para los nuevos cristianos. Para ello, debemos estar dispuestos a disipularlos y guiarlos. Sea un ejemplo a seguir por las personas con las que convive. Pregunta 5. ¿Cómo son las personas a las que debemos acercarnos y cómo podemos influenciar positivamente en la vida de los nuevos cristianos? Respuesta. Además, nosotros mismos, a medida que crecemos espiritualmente, debemos ser buenas personas influyentes para los nuevos cristianos. Para ello debemos estar dispuestos a discipularlos y a guiarlos, sea un ejemplo a seguir por las personas con las que convive. 2. Para no perder de vista el cielo, aleje de las personas equivocadas. Si por un lado debemos seguir el ejemplo de los que buscan al Señor, por otro lado debemos alejarnos de los que lo desprecian, especialmente de los que son enemigos de la cruz y predican un evangelio contaminado. No nos dejamos engañar. Fue con lágrimas en los ojos en que el fruto de una preocupación real por los cristianos que el apóstol advierte sobre estos herejes. Su fin es la perdición, dijo Pablo, es decir, destrucción total. No hay salvación fuera de la verdad. El camino de la herejía conduce al abismo. El destino de los herejes es la perdición. Los que son ciudadanos de una patria celestial no son enemigos de la cruz, no tienen a su propio ombligo como Dios, no se preocupan solo de las cosas terrenales. En nuestro caso, la pregunta número 6 dice, ¿cuál es el destino de los enemigos de la cruz de Cristo? ¿Por qué es peligroso coquetear con ellos que no caminan en la verdad del Evangelio? Debemos alejarnos
de los que desprecian, especialmente de los que son enemigos de la cruz y predican un evangelio contaminado. No nos dejemos engañar. El apóstol fue con lágrimas que nos recomendó de que no nos acercáramos a ellos, porque el apóstol nos advierte sobre esos herejes. Su fin es la perdición. Dijo Pablo, es decir, destrucción total. No hay salvación fuera de la verdad. El camino de la herejía conduce al abismo. El destino de los herejes es la perdición. Desafío semanal. Las doctrinas del regreso y la glorificación de Cristo son abordadas por Pablo de manera extraordinaria en este pasaje que hemos estudiado en esta lección. Estas doctrinas nos llevan a la esperanza y nos recuerdan nuestra responsabilidad hacia quienes nos rodean. Debemos influenciar con nuestro ejemplo para que comiencen a seguir a Cristo y se establezcan en Él. Ante esto, su desafío es orar por 3 personas que aún no están firmes en Cristo durante una semana y ofrecerles un estudio bíblico para que entiendan estas doctrinas tan importantes. Si siente que no es lo suficiente maduro para ofrecer un estudio, su desafío es pedirle a un cristiano experimentado que estudie con usted. Sugerimos el camino del discipulado, material de nuestra editora promesista. Amén. Hermanos, hemos llegado al final de la lección, pero aún nos falta la parte del momento misionero, que dice, somos unos con los cristianos que sufren en Corea del Norte. Población 25,9 millones. Cristianos hay 400.000. La religión que predomina ya son las ideologías juche, ateísmo, creencias tradicionales, budismo, confucianismo. El gobierno es una dictadura y su líder es Kim Jong-un. Dice, acuérdense de los presos como que si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Hebreos 13:3. Durante 20 años, del 2002 al 2021, Corea del Norte ocupó la posición número 1 en el ranking como el país más peligroso para los cristianos en la lista mundial de persecución. La situación no ha mejorado en el país, donde cualquier cristiano corre el riesgo inmediato de ser encarcelado, torturado y asesinado. Se calcula que entre 50.000 y 70.000 cristianos están en prisiones y campos de trabajo forzados. Los familiares de los seguidores de Jesús suelen correr la misma suerte que los capturados por considerarlos un enemigo para el país gobernado por la familia Kim. Todas las iglesias son pequeñas y secretas. Petición que ellos hacen: interceda por los cristianos que viven su fe en secreto, que están en las cárceles, y por las familias de los que han sido asesinados. Pide a que Dios los fortalezca y anime a seguir a Jesús. Interceda por el dictador Kim Jong-un como por otros líderes del gobierno, que sean alcanzados por Cristo y que sus corazones sean cambiados por el Salvador. Amén. Oramos al Señor. Maravilloso Dios y buen Padre que estás en los cielos, le doy gracias, Padre, por este estudio de esta lección. Le agradezco, mi Señor, porque usted nos recuerda aquí que, si bien es cierto, vivimos en esta tierra, pero somos pasajeros, somos extranjeros aquí en esta tierra, porque nuestra ciudadanía es celestial.
todos los que hemos aceptado a Cristo, Dios nos llamó sus hijos y Él nos llevará a vivir a la eternidad, al cielo. Él nos dice en su palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para ustedes. Por eso estamos convencidos de que Dios volverá. Él nos dijo que volvería a buscarnos, que estaría con nosotros y que nosotros debemos estar donde Él está. Por ello, yo le agradezco, Padre, esta instrucción, esta enseñanza. No debemos dejarnos guiar por personas que engañan solamente, los engañadores, los que son enemigos de la cruz de Cristo. Nosotros debemos amar a Cristo Jesús y amar el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso lo hacemos cada vez que celebramos la Santa Cena en la iglesia. Recordamos el memorial de la muerte de Cristo hasta que Él venga. Por ello, Señor, muchas gracias. Bendiga a mis hermanos y hermanas y a todos los que escuchan y ven este video. En nombre de Jesús y para la gloria suya, Señor. Amén y amén.